Bueno, buenas tardes o buenos días. No sé en qué hora me estén viendo, como siempre. Pues seguimos aquí con los temas de estadística inferencial 1. Por esta parte vamos a ver varios temas, ¿verdad? Está un poquito largo, pero básicamente están sencillos. O sea, son 5 temas de un tema central que se llama prueba de hipótesis. Igual, vamos a hacer una presentación. La teoría de estadística inferencial. El profesor es Juan José Morales y aquí su servidora Giselle Rubí Guzmán. ¿Okay? Va a ser esta la unidad 5 que vamos a presentar del tema propuesto prueba de hipótesis. Ahí vienen varios subtemas, los cuales son fundamentos de la prueba de hipótesis, prueba de afirmación respecto a una proporción, prueba de afirmación respecto a una media, en este caso cuando la división estándar está conocida y cuando está desconocida, y una prueba de afirmación respecto a la desviación estándar o varianza. ¿Okay? Entonces vamos a ver estos temas, no se asusten, no están ni muy difíciles ni muy largos, nada más es cuestión de entenderles un poquito, ¿no? Estamos resumiendo aquí la información. Para ver un poquito de los antecedentes, como ya hemos mencionado anteriormente, todo lo que hemos visto de la estadística vienen de pensadores que en su momento hicieron estudios sobre poblaciones. En este caso es lo que estamos viendo, estamos haciendo una hipótesis, estamos viendo un análisis de las poblaciones, ¿ok? El primer pensador fue John Grant, fue en 1662, hace mucho tiempo, sobre observaciones políticas y naturales, donde Grant pone de manifiesto las cifras brutas de nacimientos y defunciones. Pero pensamos, ¿qué tiene que ver esto con lo que es la hipótesis o con lo que es el análisis de varianzas y etcétera, lo que vamos a platicar en un momentito? Pues tiene que ver de que todos esos trabajos, todos los trabajos de pensadores como John Graham, B. Pascal, J. Huygens, que fue del 1629, o el siglo XIX, cuando fue Galton, cuando fue Pearson, en 1857. Sabemos que Pearson es la página o es el portal donde nosotros estamos trabajando. Todos estos pensadores vieron la estadística como una prueba, ¿okay? Estaban haciendo una prueba para llegar a un resultado óptimo, que en vez de estar analizando muchas cosas, solamente tomaron una muestra, analizaron, hicieron una hipótesis, hicieron un trabajo en el cual van a analizar y van a representar esa muestra como una absoluta, ¿no? Si es absoluta nula o absoluta verdadera. Entonces, todos esos pensadores, todo ese trabajo es gracias a ellos. Entonces, aquí está un poquito de historia, podemos leerla. Pero básicamente es eso, ¿no? Habla de los astrónomos y en Londres, como habíamos probado anteriormente, donde se creó desarrollo de la estadística. Fundamentos. Ok, los temas que vamos a ver, aquí está su fundamento. Básicamente son etapas, ok. Las etapas básicas de prueba de hipótesis, que es lo que vamos a ver. Al realizar pruebas de hipótesis se parte de un valor supuesto hipotético. Como sabemos, una hipótesis, hablamos de un caso hipotético que tal vez sí, tal vez sí no, o sea, no es algo real. En parámetro poblacional. Después de recolectar una muestra aleatoria se compara la estadística muestral, así como la media, con el parámetro hipotético. Se compara una supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético según proceda. Etapa 1. Planear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el valor hipotético del parámetro que se compara con el resultado muestral, que resulta un poco probable cuando la hipótesis es cierta. La etapa 2, especificar el nivel de significancia que se va a utilizar. El nivel de significancia del 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces siempre que es del 5% se va a rechazar la hipótesis nula si el resultado muestra un tan diferente valor hipotético que una diferencia de la magnitud mayor pueda ocurrir aleatoriamente sobre la probabilidad de 1.05 o menos. La etapa 3 es elegir estadística de prueba. La estadística de prueba puede ser estadística muestral, el estimador no cegado del parámetro de prueba que hemos visto anteriormente en otros temas, o una versión transformada de una estadística muestral. Por ejemplo, para probar el valor hipotético de esta media poblacional, por ejemplo, vamos a ver más adelante, de esta media población se toma la media de una muestra. Ahorita vamos a ver en un ejemplo más adelante. Se toma una media de una muestra aleatoria de una distribución normal, entonces en común se transforma una media de un valor z, que es el que vamos a analizar, el cual sirve como una estadística de prueba, ¿ok? La etapa 4 establece el valor o valores críticos de la estadística de prueba. Habiendo especificado la hipótesis nula, el nivel de significancia de la estadística de prueba se van a utilizar. Se procede a establecer a los valores críticos de estadística de prueba. La etapa 5 dice determinar el real.
determinar el valor real de la estadística de prueba. Por ejemplo, al probar un valor hipotético, de una prueba de una media poblacional, se toma una muestra aleatoria y se determina el valor de la media muestral. Si el valor crítico que se establece en un valor de z, entonces se transforma el medio muestral en un valor de z. Ya hemos visto los valores de z anteriormente y el valor crítico, entonces ya sabemos más o menos de qué estamos hablando. Etapa 6. Se toma la decisión. Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor o valores críticos de la estadística de prueba. Y es lo último que vamos a hacer. Vamos a comparar los valores y vamos a ver si se rechaza o no se rechaza la prueba, ¿ok? Entonces aquí está el diagrama de los pasos para que lo podamos entender un poquito mejor. Aquí dice paso 1, plantear la hipótesis nula y alternativa. Paso 2, seleccionar el nivel de la significancia. Paso 3, identificar el valor estadístico de la prueba. Paso 4, formular regla de decisión. Eso es muy importante, la región crítica, que es como habíamos comentado en temas anteriores. Paso 5, tomar una muestra y llegar a una decisión. Esta puede ser no rechazar la hipótesis nula de H0, se puede representar de esa manera, y rechazar la hipótesis nula de H0 y aceptar la hipótesis nula alternativa. Entonces hay de dos sopas, ¿no? O sí o no. Rechazar o aceptar la hipótesis. Estimación de una proporción de una población, ¿ok? Aquí ya vamos a adelantarnos un poquito en el tema. Dice, cuando el objetivo del muestreo es evaluar validez de una información con respecto a la proporción de una población, es adecuado utilizar una prueba de muestra. Eso es lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí varios valores que nosotros nos vamos a ver. Por ejemplo, quizá la única diferencia real entre las ambas radica en la forma de cómo se obtiene la división estándar. Es muy importante obtener la división estándar para poder realizar estos temas, para poder saber cuál es el valor crítico. Entonces aquí tenemos una muestra, por ejemplo, aquí dice cierta y aquí dice estadístico de la prueba. Entonces el estadístico de la prueba sí es cierta, el valor crítico de la tabla que está aquí, el alfa y hay varios valores de x al cuadrado, ¿no? Entonces todos estos pruebas estadísticos nos van a ayudar a analizar lo que es la hipótesis y ver si es cierta. No la vamos a ver algunas fórmulas enseguida para ver cómo se realiza. Esa es una de ellas. Entonces z de prueba es igual a x entre n menos PO, que es la prueba, entre la raíz cuadrada de P sobre 1 menos P sobre n. Entonces aquí donde vamos a ver qué significa cada uno, en x es igual a las ocurrencias, n es igual a las observaciones, x sobre n es igual a la proporción de la muestra, que es y proporción propuesta, que es esta, la prueba o la proporción propuesta. Entonces toda esta fórmula es desviación estándar de la proporción, ¿ok? Vamos a ver un poquito sobre eso. Si se muestra a partir de una población finita es igual a esto, que es menor al 5%. Se puede utilizar el factor finito de corrección, que es este. Entonces son varias fórmulas que nos van a ayudar a encontrar ese resultado. Pero básicamente es esta. Posteriormente, este valor comparado con el valor de z obtenido a partir de una tabla normal o nivel de densificación seleccionado, como ocurrió con la prueba de medidas de la muestra, las pruebas de proporciones pueden ser una o dos colas. Aquí vamos a ver cuáles, por ejemplo, dice. Este tipo de prueba refleja H1, que es la hipótesis aceptada. Por ejemplo, hay tres posibilidades para H1, que puede decir con la izquierda, con la derecha o las dos, ¿no? Entonces, o la hipótesis es nula, ¿ok? Entonces aquí podemos ver aquí lo que es la gráfica. Aquí están dos colas, que sabemos que es dos aproximaciones, ¿no? Entonces es más o menos cómo se maneja este rollo. Aquí vamos a ver lo que es un ejemplo. Dice, en un estudio se afirma que 3 de 10 estudiantes universitarios trabajan, que mucho no trabaja, ¿no? Prueba esta aseveración a un nivel de significancia de 0.025 respecto a la alternativa de que la proporción real de los estudiantes universitarios trabajan es mayor de que la que se afirma, ¿ok? Si una muestra aleatoria de 600 estudiantes universitarios revela que 200 de ellos trabajan, la muestra fue tomada de 1000 estudiantes, entonces quiere decir que esta es una muestra, ¿no? Como ya hemos platicado. Los datos son PO es igual a 3 entre 10, que es la proporción propuesta, y es igual a 0.333. A es igual a 0.025, N es igual a 600, ya habíamos visto la fórmula, ¿no? Aquí nada vamos a sustituir. X es igual a 200 y N es igual a 1000. La hipótesis son, la hipótesis es igual a la proporción o la primera hipótesis aceptada es menor a la proporción. ¿Qué electrodo de la tabla es un área de 0.025? Le corresponde el valor de z de la tabla de 1.96. La tabla que ya hemos comentado y que ya subí para que la viéramos y pusiéramos un poquito en práctica lo que es encontrar los números en la tabla. Se toma en cuenta el valor positivo porque se trata de una prueba de hipótesis de cola derecha. Esto que estamos viendo aquí. ¿Ok?
como los datos aparece el tamaño de la población, se debe verificar el tamaño de muestras del mayor que sea un 5%. Entonces aquí ya nos vamos a sustituir los datos que teníamos anteriormente. Estos datos los vamos a sustituir en la fórmula, ¿ok? En esta fórmula que hemos planteado anteriormente, la vamos a sustituir y el resultado nos va a dar 1.84, ¿ok? Lo podemos utilizar también en una fórmula de Excel. ¿Ok? En esta fórmula de Excel nada más ponemos lo que son las fórmulas, ahí da una opción de estadística, podemos poner las fórmulas y nos va a dar el resultado un poquito más fácil, que es 1.84. Entonces aquí está la fórmula que ustedes pueden utilizar, pero aquí es básicamente un poquito más rápido el proceso, pero igual es herramienta estadística, se le dice de que es Excel, que es Minitab, podemos obtener la mayoría de los resultados, entonces es un poquito más fácil, ¿ok? Estimación de la media poblacional en desviación estándar conocida. Más o menos es lo que estamos platicando anteriormente. Dice, el margen de error es un cálculo estadístico que los encuestadores informan junto con resultados de las encuestas. Representa la cantidad aproximada de variación que puedes esperar si utilizas la misma encuesta con una muestra diferente. Entonces nada más es una aproximación, no es como nosotros estamos viendo una posible falla. Calcula el margen de error de si los requerimientos necesarios son satisfactorios. La categoría de confianza es 95%, también muestra SN es igual a 27 y desviación es igual a 14. Entonces aquí vemos lo que es más o menos la teoría del problema y aquí vemos lo que es la fórmula. ¿Ok? De ahí vamos a lo que es la información para determinar el margen de error. Entonces esta es la fórmula con la cual vamos a determinar el margen de error y lo que es el nivel de confianza. Okay, y vamos a pasar a lo que es estimación de media población de división estándar conocida. Aquí vemos uno de los tantos problemas que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, la media poblacional de la media puede ser desconocida, rara vez se desconoce la división estándar real de la población de lo que es la muestra. Por lo tanto, se requiere desarrollar la estimación de intervalo de confianza usando las estimaciones de muestrales. Entonces, aquí nada más tenemos una fórmula, ¿no? Tenemos una fórmula donde podemos sustituir y llegar al resultado. Por ejemplo, aquí nos dan el peso permitido de la dieta de 95% de confianza. N es igual a 41, X es igual a 2.0 kilogramos y S es igual a 4.7 kilogramos. Acá abajo lo vamos a sustituir y vamos a tener un decimal que es 1.5, nada más con un decimal. Y de ahí vamos a ver lo que es la afirmación o el rechazo de acuerdo a lo que es la media poblacional, si se acepta, ¿no? Que es desconocida. Es igual a 0.5 kilogramos y 3.5 kilogramos. Aquí más o menos tenemos una gráfica donde se va a ubicar si es una o dos colas, ¿no? Después, estimación de variancia poblacional. Estimación de variancia poblacional, cuando se desconoce la media poblacional, debemos sustituir un parámetro que es estimado de la muestral. Entonces, esto es un poquito más del tema de que habíamos visto anteriormente, pero lo vamos relacionando para tener un poquito más familiarizado y recordar qué es lo que vamos a utilizar para resolver los problemas. Esto es lo que es el valor crítico de x cuadrada, es lo que también vimos en esos temas. De grados de libertad, dice grados de libertad n-1, 18 menos 1 es igual a 17. De ahí vemos lo que es a la calculadora software estadístico, ahí lo hicimos, lo analizamos y vimos los parámetros poblacionales. Estos fueron los resultados que nos dieron 33.49 de x cuadrado con 17 grados de libertad. Esa tabla también lo podemos encontrar, también la voy a dejar por ahí para que lo consultemos, pero básicamente es sustituir datos y ver la tabla básicamente, ¿no? Entonces eso es todo por hoy y muchas gracias por su atención.